Estamos en vivo hoy desde la Asamblea Nacional por su programa Punto de Vista, que estamos tratando de traerles temas de actualidad, temas generales y de interés para toda la comunidad. El día de hoy estuvimos escuchando hace unos pocos días que se ha confirmado la expulsión dentro de un partido político de 15 diputados y creímos necesario traer ante ustedes la figura de la revocatoria de mandato a manera de docencia para que conozcamos qué es esta figura, por qué sucede. Personalmente siempre he tenido muchas dudas en relación con, digamos, la esencia, la naturaleza de esta figura, para entender y conocer qué es lo que está sucediendo a nuestro alrededor, a nuestro acontecer político y más desde esta institución, que es una institución pues eminentemente que entra dentro de esta área. Así que el día de hoy hemos traído un especialista él es especialista en Derecho Electoral, asesor y consultor en Derecho Electoral con vasta experiencia sobre estos temas. Así que tenemos el día de hoy al Magister Javier Ordinola Bernal. Muy buenos días. Buenos días, licenciada. Muy amable por la invitación. Y en efecto, acabamos de vivir una situación que no se repite o que no es repetitiva en el tiempo con el tema de la expulsión de 15 diputados de Cambio Democrático, por lo que en efecto se trata de un programa para actualizar casualmente sobre estos temas o estas instituciones electorales que es necesario que la ciudadanía conozca. Gracias por la invitación. Claro que sí, gracias a ti por venir. En realidad para nosotros es importante traer estos temas porque estamos acercándonos cada vez más a un año electoral en donde pues se va a ver, todas estas situaciones van a afectar mucho o podrían afectar mucho el futuro de muchas personalidades de nuestro mundo político. Bueno, queremos empezar por reiterarles que estamos en el canal 96 de Tigo, estamos en el canal 50 de Cable & Wireless, el canal 40 de Claro y canal 40 de Señal Abierta. Bueno, ¿qué es la revocatoria de mandato? ¿Por qué se da? Yo tengo como sentimientos como encontrados, porque por un lado pienso, bueno, esto es algo que se le concede a un partido para que simplemente, si sus diputados no siguen su línea, puedan pues quitarles el mandato. Pero ¿qué sucede a la vez con la facultad de un diputado que esté representando a ese partido, pero también al circuito, de tomar una decisión? Entonces me siento así como un poco, no solo un poquito confusa con la figura en sí, quisiera tener clara la figura, pero también en cuanto a la naturaleza de por qué se da esta situación. Así que quisiéramos preguntarle en primera instancia, ¿qué antecedentes hay sobre la figura, tanto históricos como regionales? Cómo no, muchas gracias. Fíjese, lo primero que hay que decir aquí es que la revocatoria de mandato es una institución que rige en las democracias y que se trata de un mecanismo de democracia directa, en donde el ciudadano puede, a través de un plebiscito, a través de un referéndum, revocarle el mandato a la autoridad que ella eligió. Para esto, en efecto, hay causales para que la ciudadanía pueda solicitar esa revocatoria de mandato. Debo decir que a nivel de la región, a nivel de Latinoamérica, existe la figura, al igual que obviamente en el caso de Panamá, pero con la diferencia de que la mayoría de los países de Latinoamérica, la revocatoria de mandato la hace el ciudadano. El ciudadano le revoca el mandato a esa autoridad electa. Puedo poner, por ejemplo, del caso aquí en la hermana República de Colombia, que tiene lo que se denomina el voto programático. El voto programático no es más que un listado de las obligaciones que se compromete el candidato que es electo a cumplir una vez llegue a la posición para la cual ha sido electo. Y si esta autoridad electa incumple con alguno de sus compromisos, eso automáticamente le da a los ciudadanos la posibilidad de pedir la revocatoria de mandato. Solo por poner un ejemplo. El caso de Panamá es un caso que hasta donde yo he estudiado no existe en ningún otro país. Y me refiero al caso de los diputados o legisladores.
En el año 2004, bueno, previo a eso, en la reforma constitucional de 1983, se introdujo la revocatoria de mandato partidaria. O sea que no es una figura de vieja data dentro de lo que es el constitucionalismo panameño. La revocatoria de mandato como figura, sí. Desde mucho antes de la Constitución del 72 existía la figura, pero siempre fue a través del ciudadano. El ciudadano era el que se organizaba. Evidentemente había causales que indicaban por qué usted podía proponer o solicitar la revocatoria de mandato de una autoridad electa. Desde 1972 se introdujo en la Constitución Política y en 1983 con la reforma constitucional, entonces se creó la figura de la revocatoria de mandato partidaria y posteriormente cuando comenzó a existir la diputación por la libre postulación, entonces en la reforma constitucional del 2004 se introdujo la revocatoria de mandato para los diputados de libre postulación. Por eso vamos a encontrar en el artículo 151 de la Constitución la revocatoria de mandato partidaria. Exacto. Y la revocatoria de mandato por libre postulación. Lo que acabamos de ver hace unos días es, en efecto, la aplicación de lo que dice el artículo 151. El Partido Cambio Democrático promovió un proceso de revocatoria y expulsión de 15 diputados que representan a ese partido en la Asamblea Nacional, según la autoridad incompetente del partido por haber violado los estatutos o haber violado, como dice el 151, la plataforma ideológica, política o programática. Ellos llevaron a cabo su proceso, el cual está inmerso, el procedimiento está inmerso en los estatutos del partido, y en efecto la vía interna del partido ha sido agotada. Debo decir también que no es la primera vez que se le revoca el mandato a una autoridad electa, en el caso de diputado. Debo mencionar el del ex legislador Mario Miller. Si mal no recuerdo fue entre el periodo 94-99 y seguidamente en el periodo siguiente entre el 99 y 2004 al diputado Tito Afú. En el caso del diputado Mario Miller, bueno, legislador, que era su denominación en ese tiempo, era porque habían dado un seguimiento y trataban de comprobar la posible comisión de un delito penal. Y en el caso del diputado Tito Afú fue porque emitió su voto favorable a la designación de 2 magistrados de la Corte Suprema de Justicia, Winston Espadafora y el señor Tito Cigarruista. Eso ocasionó que ambos procesos se dieran. Por consiguiente, pues no es novedoso. Sí es algo que no se ejercita de manera constante, pero sí ha habido sus antecedentes y estos. Es muy interesante, estimados amigos, 15 diputados han pasado por un proceso de expulsión de su partido en base a la figura de revocatoria de mandato. Para nosotros es importante traer este tema y cuando regresemos de este cambio, vamos a seguir viendo entonces cuáles son las causales, cómo sucede esto y la parte procedimental y otras anotaciones en torno a este interesantísimo tema. Ya volvemos. Punto de vista. No te pierdas Conoce a tu diputado con Yanilexis Morcillo. Todos los miércoles con retransmisiones los lunes y viernes a las 7 de la noche por ANTV, Asamblea de Puertas Abiertas. Una subcomisión de Economía y Finanzas, presidida por el diputado Melchor Herrera, se reunió para analizar el proyecto de ley 599. Conversamos con el presidente de esta subcomisión para que nos brinde los detalles sobre este proyecto de ley. La síntesis de este proyecto es
que realmente debe atenderse el problema administrativo de la capacidad física y la responsabilidad contingente que tiene el Estado panameño con bienes que le son o comisados o aprendidos a personas que cometen algún delito y que están en un proceso precisamente de definirse cuál es el destino final de ellos. El Banco Nacional ha dicho: no tenemos la capacidad de administrar estos bienes y la custodia o el aseguramiento de estos bienes cuesta mucho dinero. Entonces, el Ministerio de Economía y Finanzas sale al paso y dice: debemos hacer un proyecto de ley para atender esa problemática administrativa del Banco Nacional. Bueno, esta subcomisión lo que ha hecho es hacer un análisis hoy, previo a nuestro informe que va a ser presentado el 9 de agosto y que tiene el propósito de decir si el proyecto de ley atiende o no la problemática administrativa y si eventualmente es procedente para evitar que el proyecto de ley se convierta en ley de la República y sea demandado por inconstitucional, sobre todo en el artículo 6, que habla de bienes comisados, cuando realmente no todos los bienes ya tienen ese estatus de bienes comisados. Esto fue Frecuencia Legislativa. Informó para ustedes Daniela Williams. Punto de vista. Ya estamos de vuelta con su programa Punto de Vista, trayéndole temas, en esta ocasión candentes, de la política de nuestro país. Estamos viendo el tema de la revocatoria de mandato a 15 diputados del Partido Cambio Democrático que se dio recientemente y que estamos viendo si ya terminó, si queda algo pendiente, qué es la figura en sí, por qué se da y cómo se puede entender esta figura. Para eso hemos traído al licenciado Ordinola, Javier Ordinola, quien es experto en Derecho Electoral. Estimado magíster Ordinola, no quiere que le llame magíster. Bueno, nosotros queremos que nos defina ahora doctrinalmente o conceptualmente qué es la revocatoria de mandato, antes de seguir con el procedimiento. Sí, sí. Es como señalaba al principio del programa, es, digamos, una institución de democracia directa, sobre todo en donde el ciudadano puede, en la medida de que se den los procedimientos consignados en la ley, en la Constitución y en la ley, pueda en un momento determinado decirle a esa persona que eligió, por algunas circunstancias, por causales debidamente identificadas: señor, ya yo no quiero que usted me represente, ¿no? Así como lo elegí, le puedo revocar el mandato. Entonces son instituciones representativas, veraces de una democracia. Panamá la tiene en todos los países que se consideran y que son efectivamente, su forma de gobierno es el gobierno democrático. Uh-huh. Excelente. Igualmente diferenciaba en el caso de los diputados de que en efecto existen dos variantes o dos formas: la que hacen los partidos y la que hace el ciudadano en la libre postulación. Debo también aclarar que para el resto de los cargos, alcalde, representante y concejal, también existe la revocatoria de mandato, pero en estos casos no existe la revocatoria partidaria, solamente la revocatoria ciudadana. Debo decir también que nuestro país no tiene la figura de la revocatoria de mandato presidencial. Tampoco tenemos la figura de la revocatoria de mandato presidencial, que también existe en otras legislaciones.
Debo señalar que todo digamos, lo más importante sobre la revocatoria de mandato está consignado en el artículo 151 de la Constitución, que me voy a permitir leer porque esto es de vital importancia. Sí, excelente, para poder que entendamos cuáles son las causales, exacto. El 151 dice: los partidos políticos podrán revocar el mandato de los diputados principales o suplentes que hayan postulado, para lo cual cumplirán los siguientes requisitos y formalidades. Las causales de revocatoria y el procedimiento deben estar previstos en los estatutos del partido. De hecho, todos los partidos en sus estatutos, que son sus reglamentos, cómo van a funcionar, contienen primero las causales por la cual usted puede solicitar la revocatoria de mandato de ese funcionario electo. Va a tener las autoridades que están implicadas en tomar esa decisión. Debe indicar los recursos legales que tiene el afectado con una revocatoria de mandato, pero por sobre todo debe tener bien estipulada cuáles son las causas por las cuales esa persona puede verse afectada. Dice la Constitución Política, o sigue diciendo, las causales deberán referirse a violaciones graves de los estatutos y de la plataforma ideológica, política o programática del partido, y haber sido aprobado mediante resolución dictada por el Tribunal Electoral con anterioridad a la fecha de la postulación. Todo documento de un partido político tiene que pasar por el tamiz o la autorización del organismo regente de los procesos electorales, que en el caso nuestro es el Tribunal Electoral. Y fíjense que dice que debe ser a través de una resolución dictada por el Tribunal Electoral con antelación a la fecha de postulación. O sea, usted no puede aplicarle reglas de juego a una persona que fue elegida a través de unas reglas porque no es lo que es el debido proceso. Entonces, por eso manifiesta ese numeral 2 ese aspecto, ¿no? Dice el numeral 3, también es causal de revocatoria que el diputado o suplente haya sido condenado por delito doloso con pena privativa de libertad de 5 años o más mediante sentencia ejecutoriada proferida por un tribunal de justicia. Esta causal es una causal directa que deviene de la propia Constitución, y así todos los estatutos tienen esta causal como un elemento para que proceda una revocatoria de mandato. Me llama la atención que debe estar ya debidamente ejecutoriada la sentencia. O sea, correcto. No es de que arrancamos con una investigación y lo voy a expulsar. Es correcto, así mismo. Hay que esperar. Así es. Dice, el afectado tendrá derecho dentro de su partido a ser oído y defenderse en 2 instancias. En el estatuto, los partidos, tal como mencioné, debe de definir quiénes son esas 2 autoridades. Y fíjese algo, en el caso concreto de los diputados del CD, no es que el proceso culminó. El proceso culminó a lo interno del partido. Pero basándose en disposiciones del Código Electoral, ellos pueden impugnar ese proceso ante el Tribunal Electoral. Exacto. O sea que ellos están en la posibilidad de llegar hasta el Tribunal Electoral para defender su posición y decir pues si a consideración de ellos es prudente o no es prudente la revocatoria de mandato. O sea que en el caso de los 15 diputados no se ha dicho la última palabra, si correcto. Es que ellos deciden hacer uso de los recursos legales. Es correcto. Ellos seguramente recurrirán, me parece haber escuchado de que en efecto así va a ser, y fíjense que al final toda resolución del Tribunal Electoral puede ser objeto de un recurso de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia. O sea que ellos pueden ir hasta esa instancia de considerarlo prudente, ¿no? Fíjense que el procedimiento para los de libre postulación es diferente. También el artículo 151 nos dice cómo procede esto, y sigo leyendo. Los electores de un circuito electoral podrán solicitar al Tribunal Electoral revocar el mandato de los diputados principales y suplentes de libre postulación que hayan elegido, para la cual cumplirán los requisitos y formalidades establecidas en la ley. En el caso de los candidatos de libre postulación, el Código Electoral establece las causales y establece el procedimiento
porque ellos no representan a un partido político en la Asamblea Nacional. Por consiguiente, el ente encargado o en donde se surte una revocatoria de mandato de un diputado de libre postulación es ante el Tribunal Electoral. Igual allá tienen sus dos instancias, igual hay un procedimiento. Definitivamente que ellos, como el proceso se ventila ante el Tribunal Electoral, pues no tendrían la instancia de poder impugnar ante ese ente, pues el proceso, porque ellos no agotan una vía interna. Sí agotan la vía interna del tribunal y también pudieran recurrir ante la Corte Suprema de Justicia a través de un recurso de inconstitucionalidad. Y en ese caso, ¿quién inicia la acción? Los ciudadanos. Es por... Sí. Creo que queda claro, o es lo que hemos querido pretender, que quede claro todo lo concerniente a la revocatoria de mandato de diputados, porque también existe, tal como les señalé, el procedimiento especial para la revocatoria de las otras autoridades electas. Y esta también se surte a través de un procedimiento que está contemplado desde el artículo 498 del Código Electoral y siguientes. Esta sí, a juicio mío, es una revocatoria de mandato directa, porque esa sí la hace el ciudadano. ¿Qué ha ocurrido en el caso, y esa es mi teoría, qué ha ocurrido en el caso de los diputados? Si leemos el Código Electoral, cuando se habla de las proclamaciones, una vez finalizado un proceso electoral, se dice que las curules se le asignan a los partidos. Es que ahí está. Usted o los miembros de la Junta Circuital de Escrutinio comienzan a hacer su escrutinio y aplicar la fórmula para determinar quiénes son los diputados electos en base a la fórmula que existe en el sistema electoral panameño, que es cociente, medio cociente y residuo. Pero lo primero que dice es que la curul se le asigna al partido. Mi teoría es que, siguiendo esa filosofía, por eso implementaron la existencia de la revocatoria de mandato partidario. Porque la curul se le asigna al partido. Entonces, si la curul se le asigna al partido, es el partido quien tiene derecho a revocarle el mandato a sus diputados electos. Yo me he preguntado en el pasado, ¿qué sucede si de repente una línea de un partido choca con lo que el diputado siente que es su conciencia, que es la democracia o que es algo, y él se siente compelido a observar una línea, como se dice, con la que probablemente su conciencia no está de acuerdo? Pero por otro lado, el partido dirá que es un tema de bueno, yo le di la oportunidad, le brindé todas las condiciones. ¿Qué sucede con esto, digamos, en la doctrina, en los conocidos sobre este tema? Y esa respuesta quiero que nos la dé a la vuelta en el próximo bloque, en el cual vamos a continuar con esta interesante respuesta y otros puntitos más sobre la revocatoria de mandato aquí en Punto de Vista. Punto de Vista. Punto de Vista. Nos encontramos en el Salón Manuel Allené, Salón Azul de la Asamblea Nacional, donde se da a cabo la sesión de instalación de la Comisión de Asuntos Indígenas, que este periodo 2022-2023 preside el honorable diputado Ricardo Santos, que nos dará un breve resumen de lo acontecido en esta sesión. Creo yo que cuando nosotros llegamos a la comisión hemos hecho bastante trabajo de leyes sumamente importantes para la comisión, basándonos siempre en las proyecciones hacia nuestros pueblos originarios. Dentro de los proyectos que nosotros hemos siempre llevado es el Plan de Desarrollo de los Pueblos Indígenas de Panamá. También en esta administración pues se trastocó el tema también de la creación de la primera universidad indígena, que hoy es ley de la República, y también pues creemos que en esta administración vamos a ver y debatir sobre el proyecto de la creación del Ministerio Indígena,
que yo creo que es el momento de poder crear un ministerio indígena que verdaderamente planifique la necesidad y el desarrollo de nuestros pueblos originarios. Nosotros creemos fielmente que dándole las herramientas con leyes importantes, por ejemplo, en el tema de las actividades económicas, que las comarcas puedan producir su comida, que lo hacen, pero no para comercializar, sino para su consumo propio. Quisiéramos que haya leyes que vaya ahora fortalecer esas actividades y que en el futuro pues podamos aportarle al Estado panameño a través de nuestras actividades, llámese agricultura en producir legumbres, como también la ganadería y la caficultura, que es el fuerte de las áreas indígenas, y pienso yo que el Estado también debe planificar hacia esa dirección y darle las herramientas a nuestro pueblo. Reportó para ANTV Carolina Jiménez. Nos encontramos desde el Auditorio Carlos Tite Alvarado, donde se llevó a cabo la Comisión de Educación, Cultura y Deportes que preside la honorable diputada Alina González, quien nos brindará un resumen de lo acontecido el día de hoy. Muy agradecida, pues ya se instaló la Comisión de Educación, Cultura y Deporte y de una vez ingresamos a lo que era el orden del día para discutir diferentes proyectos en primer debate. Muchos de ellos sugeridamente lo enviamos a sus comisiones por el contenido que era necesario debatir y tener mayor participación de los diferentes actores para robustecer cada uno de esos proyectos. Podemos mencionar, tenemos el proyecto de lo que es fortalecer también la materia de informática, que es un proyecto que también los docentes de informática han estado detrás viendo que salga adelante, pero que también se involucren todos los actores por el tema de la carga horaria con el Meduca. Tenemos también proyectos también sobre lo que son estudiantes con necesidades especiales. Hubo dos proyectos y estamos trabajando para que podamos crear esa subcomisión y se puedan unificar. También lo que es educación financiera, que son proyectos que también por participación ciudadana y por parte también del diputado de la Asamblea Nacional han traído a la mesa de la Comisión de Educación, Cultura y Deporte y ver la manera de poderlo sacar adelante, proyectos como olimpiadas académicas. Y también una condecoración, y me gustó el día de hoy que también vino de participación ciudadana, personas a hablar por lo favorable o lo desfavorable de los proyectos, y eso es muy importante, que es una comisión de puertas abiertas, al igual que el resto de las comisiones de la Asamblea Nacional, donde motivamos a todos los actores que participen y puedan hacer uso también de su derecho, pues, de poder tener también esa voz dentro de la Asamblea y dentro de las propuestas que aquí se discuten. Para ANTV informó Mari Carmen de Jong. Punto de vista. Inaudito, señores. Por primera vez en la historia de Panamá, 15 diputados han recibido la revocatoria de mandato dentro de lo que es el proceso dentro del partido. Están pendientes otros recursos, si es que los van a utilizar. Y solamente habían habido 2 casos anteriores, nos explica nuestro experto el día de hoy, el magíster Javier Ordinola, que es especialista en Derecho Electoral. Y también nos hablaba un poco sobre el procedimiento, cuáles son los requisitos, ya nos mencionó qué dice la Constitución. Y nosotros tenemos ahora una interrogante. Después que se da el procedimiento, que lo presentan, se hace internamente en el partido y luego se recurre ante, estamos hablando del caso específico de diputados,
postulados por partido político, porque ya nos explicó que es otro el procedimiento con los de libre postulación, que es una de las figuras que está más de moda ahora mismo. Correcto. Después que sucede esto, si ellos recurren, como usted nos dijo, al Tribunal Electoral y después al recurso extraordinario de, nos dijo que era inconstitucionalidad, una acción de inconstitucionalidad, ¿qué sucediera si finalmente se revoca la revocatoria de mandato? Ellos se mantienen en sus puestos, me parece que eso no hay que darle mucha vuelta. Correcto. Pero ¿qué sucede si confirmaran esa revocatoria? Nosotros aquí estamos haciendo docencia, no estamos dando nuestra opinión si se debió hacer o no en cuanto a las razones dentro del mismo partido, sino ¿qué sucedería entonces? ¿Qué sucede si finalmente se llegara a revocar o a confirmar en todos estos recursos que quedarían pendientes esta revocatoria? Mucho me preguntan, en efecto, mucho se hace esa interrogante. Bueno, ¿y ahora qué va a pasar? ¿Qué ocurre? Ya no están, el partido se queda sin curul, sin representación. Y con 15 se va casi toda la bancada. Es correcto, y generaría una crisis son como 18, institucional creo, en la Asamblea Nacional, porque la labor de las personas que están en esas curules, pues, es importante para el buen funcionamiento de la Asamblea Nacional. Pero, a ver, ¿qué pasa? Ahorita mismo, y lo más seguro es que ellos han definido o han decidido recurrir ante el Tribunal Electoral a través de un recurso de impugnación la medida de expulsión y revocatoria. La Constitución, el 151, numeral 5, dice que la decisión del partido en la que se adopte la revocatoria estará sujeta a un recurso del cual conocerá privativamente el Tribunal Electoral, y aquí viene lo importante, y que tendrá efectos suspensivos. Esto quiere decir que los efectos de la revocatoria quedan en estado de suspensión y estos 15 diputados siguen representando a su partido en la Asamblea Nacional. ¿Qué ocurre en el caso? Porque pueden darse dos situaciones. O el Tribunal Electoral mantiene la decisión de revocatoria. Si este fuese el caso, los suplentes asumen la representación del partido, pero tenemos un tema también aquí, porque hay varios diputados que no tienen ahorita mismo suplente. Y puedo recordar el caso de la honorable Omaira Correa, Mayín Correa, de la honorable Yanibel Ábrego, de la honorable la suplente de Santiago, porque el que ganó la elección fue Samit Sandoval, pero él está en el municipio, él está encargado de la alcaldía. Creo que Fátima Grasal, el nombre de la diputada, que tampoco tendría suplente. Entonces, ahí tendríamos que irnos a lo que dice el Código Electoral cuando ocurren este tipo de situaciones. Sí, hubo hasta algunos decesos por COVID también. Sí, creo. Y es que entonces, sí, creo que la diputada, bueno, pero no es el caso de la diputada Corina Cano, que fue el caso, creo que falleció su suplente. Pero bueno, ella no está inmersa en este proceso. ¿Qué sucedería entonces? Tendría que llamar el Tribunal Electoral a nuevas elecciones. Para elegir a los suplentes. Para elegir entonces quien ostentaría la curul, porque aquí en este caso no tenemos suplente. Entonces no se puede quedar la curul o no se puede quedar los habitantes que viven en esa circunscripción sin representación en la Asamblea. Pero los suplentes que están subirían. Es correcto. Y entonces las elecciones serían sobre el... Para aquellos que no tienen la figura del suplente. Para el suplente. Así es, eso es lo que ocurriría. Me hiciste una pregunta muy, muy importante de qué pasa si digamos, la directriz del partido riñe con la conciencia en un momento dado. Con una toma de decisión que quiera determinar el diputado. Digamos una ley que en realidad el diputado siente que esta ley es nociva para el país, digamos que esté en ese punto. Claro, no es esta la situación que estamos tratando, pero que se diera y que yo digo, mi conciencia a mí como diputada no me permite levantar la mano o la votación electrónica y decir estoy de acuerdo con esta ley, pero tengo la línea del partido que dice que sí. ¿Qué pasa con estas cosas?
algunos teóricos nacionales han definido la revocatoria de mandato partidaria como una revocatoria antitransfugismo. Hay muchos que dicen que esa figura se trajo para evitar que los diputados pudieran estar yéndose a un partido diferente al que o a través del que fue electo. Entonces, hay algunos que dicen que lo que se trata de evitar es esto. Si me preguntas mi punto de vista, a mí no me gusta la figura de la revocatoria de mandato partidaria, porque pudieran quedar los diputados sometidos a las decisiones de quienes en un momento determinado están enfrente de los partidos, y esto no debiera ser. Los partidos, aunque estén en gobierno, deben cumplir una función diferente a lo que hace una bancada que representa a ese partido de gobierno en un congreso o en una asamblea. Entonces, si fueran violaciones graves definitivamente a los estatutos, si fueran violaciones graves a lo que dice la Constitución, a la plataforma ideológica del partido, a la plataforma política o programática, de repente sí, pero yo considero o yo siento que la democracia ciudadana debe estar por encima de la democracia de partido, pero que no se entienda que estoy diciendo que no estoy a favor de los partidos. Los partidos tienen que existir en una democracia. Sí, es saludable. Es fundamental la existencia de los partidos en una democracia. Pero, ojo, hay que tener cuidado. Siento que este tipo de instituciones, así como ha sido desarrollada en Panamá, pudiera ser perjudicial. O sea, ¿usted se inclinaría más hacia las figuras que existen en otras legislaciones? Por supuesto. ¿Aquí mismo en América Latina o en otras Sí, latitudes? Fíjese que yo le mencioné el caso colombiano porque me agrada la figura, el voto programático. Usted, una vez que se postula, estas son mis propuestas de gobierno. Y eso se convierte en una obligación de cumplimiento. O sea, yo le estoy cumpliendo a mis electores lo que yo les prometí, porque yo salí electo por esas promesas que yo hice. En Colombia, si usted no las cumple, el ciudadano automáticamente puede pedir la revocatoria. Interesante. Muy interesante. Me identifico mucho. Aquí es una referencia. Me gusta mucho ese tema. Aquí es más como una referencia, ¿no? Donde el ciudadano dice, en sus discursos dijo esto. Fíjese, hemos hablado de la revocatoria de los diputados, pero hace poco tuvimos la revocatoria del alcalde del Distrito Capital. Sí. ¿No? Bueno, la revocatoria no el intento. Sí, el intento de revocatoria, porque en efecto, ¿qué ocurre? O sea, primero en esos casos, y no la hemos podido desarrollar, pero esa es la revocatoria de las otras figuras, el ciudadano es el que la solicita, pero el grupo o el ciudadano que la solicita tiene que cumplir con una cantidad de firmas que representan un porcentaje del padrón electoral, en el caso concreto del Distrito de Panamá. Creo que se hablaban de 180,000 firmas. Ah, no, pero una vez que usted las consiga, usted tiene que ir a un referéndum. O sea, no es que las 180,000 firmas dieron el aval para revocar, es para pedir el referéndum. Okay. Y en el referéndum tienen que votar un porcentaje del padrón y tienen que votar un porcentaje a favor de la revocatoria. A juicio mío, casi imposible. Para poder que se dé. Así es. Bueno, ha sido muy interesante ¿Quiere hacer algún comentario final breve? Veo con muy buenos ojos estas iniciativas de la Asamblea. Me gusta que el ciudadano conozca de estos temas. No es ir a elegir cada 5 años por ir a elegir. Creo que hay que hacerlo con conocimiento de nuestras instituciones electorales. Y aplaudo la iniciativa que tiene la Asamblea haciendo este tipo de programas. Ojalá se sigan dando y estamos a la orden cualquier otro momento. Bueno, estimados amigos, estamos aquí en su programa Punto de Vista desde la Asamblea Nacional. Me indican que vamos a hacer una breve pausa y ya regresamos con la parte final de su programa. Ya volvemos.
Punto de vista. No te pierdas Conoce a tu diputado con Yanilexis Morcillo, todos los miércoles con retransmisiones los lunes y viernes a las 7 de la noche por ANTV, Asamblea de Puertas Abiertas. Mañana de hoy se apersonaron a las inmediaciones Una subcomisión de Economía y Finanzas, presidida por el diputado Melchor Herrera, se reunió para analizar el proyecto de ley 599. Conversamos con el presidente de esta subcomisión para que nos brinde los detalles sobre este proyecto de ley. La síntesis de este proyecto es que realmente debe atenderse el problema administrativo de la capacidad física y la responsabilidad contingente que tiene el Estado panameño con bienes que le son o comisados o aprendidos a personas que cometen algún delito y que están en un proceso precisamente de definirse cuál es el destino final de ellos. El Banco Nacional ha dicho: no tenemos la capacidad de administrar estos bienes y la custodia o el aseguramiento de estos bienes cuesta mucho dinero. Entonces, el Ministerio de Economía y Finanzas sale al paso y dice: debemos hacer un proyecto de ley para atender esa problemática administrativa del Banco Nacional. Bueno, esta subcomisión lo que ha hecho es hacer un análisis hoy, previo a nuestro informe que va a ser presentado el 9 de agosto y que tiene el propósito de decir si el proyecto de ley atiende o no la problemática administrativa y si eventualmente es procedente para evitar que el proyecto de ley se convierta en ley de la República y sea demandado por inconstitucional, sobre todo en el artículo 6, que habla de bienes comisados, cuando realmente no todos los bienes ya tienen ese estatus de bienes comisados. Esto fue Frecuencia Legislativa. Informó para ustedes Daniela Williams. Punto de vista. Estimados televidentes, estamos aquí una vez más en su programa Punto de Vista con el magíster Javier Ordinola, experto en Derecho Electoral, tratando el tema que muchos no lo piensan tocarlo porque es un tema muy político, el tema de la revocatoria de mandato, que estamos tratando desde el punto de vista de la docencia, sin entrar en especificar en los casos que se están dando nuestra opinión personal. En este caso estábamos en el último bloque conversando con usted, nos estaba dando algunas consideraciones finales sobre este tema. Sí, gracias, qué bueno que tenemos estos minutitos porque hay un aspecto que es importante y que debo manifestar. O sea, no todo es institucional en la revocatoria de mandato partidaria. El artículo 151, que es la norma, digamos, fundamental sobre esta institución, dice lo siguiente: para la aplicación de la revocatoria, los partidos podrán establecer, previo al inicio del proceso, mecanismos de consulta popular con los electores del circuito correspondiente. Esto quiere decir que dentro de sus estatutos, en donde están las causales, donde está el procedimiento, donde están las autoridades que participan en el proceso, se puede determinar, previo a la toma de la decisión, qué piensa el elector del circuito al que pertenece, al diputado que se le piensa revocar el mandato. Y esta es positivo porque ahí se está tomando en consideración a los electores que eligieron
a esa persona. Me parece que en los estatutos del cambio democrático existió la figura en un momento determinado y que decía más o menos que 2/3 partes de los electores de la circunscripción tenían que votar a favor de la revocatoria. Pero entiendo que hubo una reforma estatutaria de cambio democrático y eliminaron esta figura. Entonces, en este partido quedó netamente, digamos, la revocatoria en manos de las autoridades del partido sin la consulta ciudadana, que a juicio mío es saludable. Debo señalar que mucha gente también dice, pero ¿por qué si son derechos políticos los que pueden estar siendo vulnerados en el caso de un diputado que fue electo legalmente y que se le pretenda revocar el mandato? Bueno, la Corte debiera proteger esos derechos. ¿Por qué no existe el recurso de amparo de garantías constitucionales? Y es que nuestra Constitución establece literalmente de que ante fallos del Tribunal Electoral solo se admiten el recurso de inconstitucionalidad. Por eso es que la figura del amparo no cabría ahí en los procesos en donde el Tribunal Electoral pues emite un fallo, una disposición. Bueno, su participación ha sido muy importante el día de hoy, le agradecemos su presencia aquí. Nos ha aclarado mucho sobre esta figura. A nosotros no nos queda más que decir que definitivamente que existen diferentes clases de procesos para la revocatoria de mandatos de diferentes autoridades, que puede ser diputado en la parte, digamos, propuesto, cuya candidatura fue propuesta por un partido político. Está otro procedimiento para los independientes y otro para el resto de las autoridades de elección popular. También tenemos que hay opiniones encontradas en cuanto a esta figura, inclusive hay una diferencia en relación con otros países de nuestra latitud en cuanto al tema. Y también queremos finalizar indicando que el proceso de los 15 diputados que fueron, digamos, expulsados del partido no ha terminado, o sea que estamos todavía con figuras que pudieran ser aplicadas, figuras o digamos recursos legales que pudieran ser utilizados por ellos para continuar con este procedimiento. Así es que bueno, nos hemos atrevido a traer este programa con todo el respeto y con toda la docencia, como hemos dicho varias veces durante el programa, para que usted, mi estimado televidente, esté bien informado sobre todo lo que sucede en este país con los expertos en la materia. Mi nombre es Rosa Mancilla y es cordial la invitación para que estén con nosotros dentro de nuestra próxima emisión de Punto de Vista aquí por ANTV.